El tema que vamos a tratar hoy pues se titula "Las riquezas materiales pueden ser un estorbo para alcanzar el reino de Dios". O sea, vamos a mirar hasta qué punto las riquezas materiales que poseemos cada uno de nosotros nos pueden ser estorbo para alcanzar el reino de los cielos o el reino de Dios, como establece su palabra. Para lo cual invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 19, verso 21. Mateo 19, verso 21. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo con un joven rico. Jesús le dijo, en el verso 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bueno, vemos esta historia que se relata en la palabra de Dios de un joven rico hablando con nuestro Señor Jesucristo, que cuando le había preguntado anteriormente, en los versos anteriores, que qué tenía que hacer para alcanzar el reino de los cielos. Jesús le dijo: cumple los mandamientos. Y él le dijo: todos los he cumplido. Entonces Jesús le dijo: toma todos tus bienes y véndelos y reparte esos dineros a los pobres. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces vemos aquí cómo esa persona tenía su corazón arraigado en las riquezas materiales. Pasar un rico al reino de los cielos, pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque no quiere dejar sus riquezas, no quiere dejar esas posesiones que tiene. Es improbable o imposible que una persona que confía en la riqueza pueda entrar en el reino de Dios. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la comparación de que un camello puede pasar por el ojo, no puede pasar por el ojo, o es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, esto es una hipérbole, una exageración, cuando queremos denotar algo, ¿verdad? O sea, reafirma lo imposible del hecho. O sea, que es más fácil que un camello. Imagínense ustedes un camello pasar por el ojo de una aguja. Algunos dicen que nuestro Señor Jesucristo no se refería al ojo de una aguja realmente, sino que se trataba de una puerta más pequeña que había en las ciudades fortificadas, porque en las ciudades fortificadas habían dos portones grandes por donde entraban las cargas, pero al llegar la noche, esas puertas se cerraban para que no entrara ninguna carga y se habilitaba nada más una puerta pequeña en la que podía pasar una persona. Difícilmente podría pasar un camello, solamente a menos que el camello se arrodillara y se le quitaran las cargas. Entonces podría pasar por esa puerta pequeña. Esa puerta pequeña se le llamaba ojo de aguja, pero no hay muchos vestigios históricos que demuestren que esto sea así. Entonces, por lo cual desarrollamos nosotros esta tesis, más bien a pensar que el camello se refiere literalmente a un camello, o sea, un animal grande, robusto, pasar por el ojo de una aguja, no es imposible. Pero otros dicen que el camello, la palabra camello no se refería literalmente a camello, sino a una cuerda como las de buque, de barco, que agarran las embarcaciones y que las sostienen para que el mar no se las lleve. Son unas cuerdas bien gruesas, pero de tal manera también es imposible que una cuerda de esta pase por el ojo de una aguja. Tomemos más bien el término como literalmente, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, como camello. O sea, es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, para hacer una hipérbole, una exageración de esas circunstancias, pues dice que es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre al reino de los cielos. O sea, que es completamente imposible que un rico entre al reino de los cielos. Pero ¿a qué clase de riqueza nos estamos refiriendo? Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. O sea, aquí vemos que cuando sus discípulos lo oyeron y dijeron, asombrados, ¿quién podrá entonces ser salvo? ¿Por qué? Porque la creencia de los judíos era que si una persona tenía muchas posesiones, era porque era bendecida por Dios. Y si era bendecida por Dios, tenía más facilidades de alcanzar el reino de los cielos. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo pone en entredicho eso. O sea que la bendición de Dios no significa que la persona sea próspera económicamente. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea que la salvación para Dios
es para el hombre que confía en Dios, no en las riquezas. El hombre que confía en Dios y no en la riqueza distingue entre lo bueno y lo que es malo. Eso se llama prudencia, distinguir entre lo bueno y lo malo para poder hacer lo que el Señor nos manda hacer. Por eso en Jeremías 17:7 nos dice, bendito, o sea, bendito quiere decir salvo, el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. O sea, que tenemos que confiar en Él y no en la riqueza, en nuestras posesiones y lo que tenemos. ¿Una persona rica se puede salvar? Pues sí, se puede salvar después que él no tenga su confianza puesta en su riqueza. O sea, que el hecho de ser rico no significa que una persona ya está perdida o se va a condenar, sino es en qué pone su confianza. Si pone su confianza en su riqueza, pues sí podríamos decir que está perdido. Pero desde el punto de vista bíblico, ¿qué significa riqueza? O sea, ¿podríamos decir nosotros entonces que todos los pobres se van a ser salvos? No podríamos decir eso, no podríamos llegar hasta afirmar de eso. Pero ¿qué conforman las riquezas materiales de conformidad a la palabra de Dios? O sea, la riqueza, según la palabra de Dios, no solamente lo conforman los bienes materiales, sino todo lo que se oponga a una verdadera adoración a Dios, todo lo que se inmiscuya entre que el hombre alcance a Dios o dependa de Dios, eso se considera como idolatría y se opone a que las personas obtengan la salvación. Entonces, no solamente los bienes materiales constituyen, o sea, esos dinero o posesiones que la persona tenga constituyen la riqueza que nos apartan de Dios cuando la persona pone su mirada. O sea, toda la riqueza, tenemos que partir de un hecho que todas las riquezas son de Dios, todo le pertenece a Él, tanto a las materiales, porque el Señor dijo en Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová los ejércitos. O sea que todo el dinero, toda la riqueza, todas las posesiones le pertenecen a Dios. Nosotros somos unos simples administradores de todo lo que Dios nos ha dado en este mundo. Todo lo que tenemos, casa, carro, todos los bienes materiales le pertenecen a Dios, porque al final vinimos sin nada y sin nada nos vamos. Nosotros somos unos simples administradores. ¿Y qué pasa con la riqueza que nosotros tenemos de los familiares, de las personas? Sí, nosotros a veces nos jactamos de que tenemos hijos, de que tenemos padres, de que tenemos esta familia. Y el Señor nos dice en el Salmo 24, dice, Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, que nada es nuestro. Al final nada es nuestro. Somos unas simples aves de paso, somos unos administradores que tenemos que saber administrar lo que tenemos, porque todo le pertenece a Dios, hasta las personas, todo le pertenece a Dios. Nada, como dijo Job, sin nada vine y sin nada nos vamos, sea Jehová bendito. Entonces, las riquezas nuestras, esas posesiones nuestras, materiales, esas posesiones son instrumentos que Dios permite que tengamos en las manos para probar nuestros corazones en la medida que nosotros podamos ayudar a otras personas. Si nosotros, la riqueza que Dios nos ha dado, no nada más nos sirve para ufanarnos de ella, podríamos decir que somos una persona apartadas de la palabra de Dios, apartadas de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Las riquezas son instrumentos que Dios nos da para ayudar a otros. Así nos dice 1 Juan 3:17. Miren lo que nos dice 1 Juan capítulo 3, verso 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, o sea, no estamos hablando de riquezas espirituales, sino bienes de este mundo, dice, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿cómo podemos decir que una persona es salva si tiene bienes y ve a su hermano, a su congénere, a su prójimo pasando por necesidad y no lo ayuda? ¿Podrá el amor de Dios morar en esa persona? Pues no creo que puede morar el amor de Dios en esa persona. Porque las posesiones son instrumentos que Dios nos da para que probar nuestros corazones y que también ayudemos a otras personas. Pero ¿qué pasa con otras posesiones que tenemos nosotros? ¿Qué otras posesiones tenemos nosotros? Y que no se refiere a cosas materiales, físicas o bienes suntuosos ni nada por el estilo, sino la propia familia. La propia familia puede ser nuestra riqueza, ¿verdad? También esas riquezas son instrumentos que Dios nos da para expresar nuestro amor que tenemos hacia Dios, expresarlo hacia esas personas. No deben ser un estorbo para servir a Dios. Por eso en Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece, miren lo que dice la palabra, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, aborrecer la familia. Pero aborrecer no significa el contexto que nosotros tenemos que despreciar o mirar de lejos, ¿verdad? No. Aborrecer en el término bíblico significa amar menos. O sea, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y obviamente también a nuestra familia. Por eso dice la palabra de Dios. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué más debemos que amar sino a las personas que comparten con nosotros nuestra vida, los que hacen parte de nuestro círculo familiar?
y amistades también, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, no es que lo despreciemos, sino que la amemos menos de lo que debemos amar a Dios, porque tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, si nosotros amamos más a nuestra familia que a Dios, son un estorbo para nosotros. ¿Por qué? Porque en un momento dado que esas personas fallezcan o se vayan a la presencia del Señor, obviamente que nos vamos a sentir como defraudados. Entonces, nuestro amor debe estar primero hacia Dios y obviamente luego hacia ese amor que tenemos hacia Dios, lo manifestamos obviamente hacia nuestra familia. Ahora, ¿cuál debe ser la relación entre cónyuges? Por lo menos estamos hablando de familia, porque la familia, el término principal de una familia la conforman los cónyuges y los hijos. Ahora, ¿cuál debe ser la relación entre cónyuges? La Biblia es muy sabia y nos da también cuál debe ser ese efecto o esa relación entre los cónyuges. En Efesios 5:33, por favor me acompaña, Efesios 5:33, nos dice cómo debe ser esa relación entre cónyuges, entre el esposo y su esposa. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esa es la forma como debe relacionarse una pareja, unos cónyuges. Debe el hombre amarse a la mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y el respeto incluye, obviamente, el amor y el mantener esa relación unidos, no importando las circunstancias por las que estén pasando. Siempre salir adelante, enfrentar las circunstancias con gallardía, con valentía. Entre los dos pueden seguir adelante con la confianza puesta en Dios, obviamente, porque si quitamos la mirada de Dios, pues dice la palabra de Dios, sin Él nada podemos hacer. Él todo depende de Él. Y ahora, ¿cuál debe ser la relación entre padres, de la relación entre los dos padres con respecto a los hijos? Nos dice en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea que es obligación de los padres instruir a sus hijos en la palabra de Dios, que conozcan la palabra de Dios para que, aun cuando sean viejos, no se aparten de ella. ¿Y cuál debe ser la forma de tratar los hijos a sus padres? La Biblia también nos dice cómo debe ser esa relación. Efesios 6:1 nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos dice cuál debe ser nuestra relación, cuál debe ser la relación entre los cónyuges, entre los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Y expresemos el amor que tenemos hacia Dios y hacia ellos. Y teniendo en cuenta que tenemos que aborrecer a nuestra familia en el sentido de amarlos menos que a Dios. A Dios tenemos que amarlos sobre todas las cosas. Porque en el momento que nosotros amamos más a nuestra familia, a las personas que están a nuestro lado, que a Dios, ya se constituye en una riqueza que nos está apartando de la gloria de Dios. Siempre tiene que estar Dios en primer lugar. La familia no debe ser un estorbo para servir a Dios. Debe ser un aliciente, debe ser una compañía agradable que todos sirvamos a Dios, porque eso es lo que el Señor quiere. Que nuestra familia sea el bastón, la fortaleza que Dios nos pone a nuestro lado para que sigamos unidos a Él y podamos seguir bendiciendo y alcanzar almas para alcanzar otras personas para Dios, obviamente. Pero también hay personas que tienen como su gran tesoro o su gran riqueza su propia vida, se ufanan de su propia vida. Es que yo conseguí esto, es que yo hago esto. El Señor nos dice que nuestra vida es para servirle a Él, no es para servirnos a nosotros mismos. Así pasó en Lucas 9:61, hay una historia que nos relata Lucas 9:61, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de lo que está en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, vemos aquí cómo nosotros debemos poner nuestra vida siempre al servicio del Señor. Entonces, todas nuestras posesiones, nuestra propia familia y nuestra propia vida siempre tiene que estar, Dios nos las puso a nuestra disposición para servirle a Él, no para servirnos a nosotros mismos ni amar esta riqueza más que a Dios, porque eso ya entraríamos a ser idólatras. Por eso en Lucas 16, verso 9 nos dice, y yo digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ahora, ¿cuáles son las riquezas injustas? Aquellas riquezas que la persona ha obtenido ilegalmente. No,
La riqueza injusta es aquella que nosotros tenemos con nuestro trabajo, pero que son riquezas que le pertenecen a Dios. Son injustas desde el punto de vista que le pertenecen a Dios y que Dios permite que nosotros las tengamos para su gloria, para su beneficio y para que ayudemos a otros. Dice, para que estas riquezas injustas, para que cuando ellas falten, os reciban en las moradas celestiales, en las moradas eternas. Entonces tenemos que usar todos los medios que Dios nos ha dado para ganar almas para Dios, para expresar ese amor que tenemos hacia Dios, expresarlo también a nuestro prójimo. Porque ¿cómo podemos decir nosotros que tenemos amor a Dios si vemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano pasando necesidad y tenemos bienes de este mundo y no lo ayudamos? Pues estas riquezas se están poniendo como un obstáculo para alcanzar el reino de los cielos. Acordémonos que todas estas son ganancias injustas. ¿Por qué? Injustas. Porque realmente no nos pertenecen a nosotros. Nosotros somos unos administradores de esos bienes y que tenemos que dar buen uso ayudando a otros, que es lo que el Señor quiere que hagamos con todas esas riquezas injustas que tenemos en nuestras manos, esas riquezas que están a nuestro nombre pero que realmente le pertenecen a Dios, porque sin duda con nada vinimos y sin nada nos vamos a ir. Entonces sepamos administrar esos bienes que Dios nos ha dado para ganar almas para Cristo, para demostrar el amor que tenemos a Dios, demostrárselo también a otras personas a través de esas riquezas. La verdadera riqueza del hombre está en ayudar a los necesitados. Así nos dice la palabra de Dios: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, tenemos que también quitar ese arraigo, esa dureza de nuestro corazón. Y en Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, en sus necesidades, y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, la verdadera riqueza que nosotros tenemos ante Dios, la verdadera riqueza del hombre es ayudar, la facultad de poder ayudar a los necesitados y mantenerse sin mancha del mundo, sin mancha de la mancha que nos pueden dar el mundo. Porque lo demás, ostentar bienes simplemente para nuestro propio beneficio, es una vanidad por el cual el hombre se autoidolatre, rechaza a Dios porque cree que no lo necesita. Las personas que creen que con sus riquezas pueden solventar todas sus necesidades, eso es idolatría, porque están rechazando a Dios, poniendo su mirada en la riqueza, en los bienes que poseen, antes que ponerla en el Señor Jesucristo. Pero tenemos que tener en cuenta algo, que la palabra de Dios no es una simple colección de palabras bonitas, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar. Hay muchas personas que cuando leen la palabra de Dios la encuentran bonita, y de hecho es bonita, es agradable leer la palabra de Dios, llena el corazón. Pero cuando la vamos a poner en práctica, es amarga para el corazón. Como cuando te dice, perdona a los que te han ofendido. Muchos en el mundo se dice, no, si alguien me ofendió, que venga y me pida perdón a mí. No, la palabra de Dios te dice, si alguien te ofendió, ves tú y pídele perdón a esa persona. Si alguien te hiere una mejilla, pon la otra. Imagínense ustedes, eso es duro para una persona que no conoce de la palabra de Dios. Pero eso es lo que es la palabra de Dios. No es una simple colección de palabras de Dios. No, es algo que nos va a servir a nosotros en nuestro caminar en este mundo. La palabra de Dios, al obrar en nosotros, es viviente, es viva, es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que discierne las intenciones del corazón, divide el alma del espíritu, o sea que nos muestra cómo realmente somos y nos está viendo Dios. Cuando usted abre la palabra de Dios, ella es como un espejo que nos está mostrando cómo realmente somos nosotros. Ella cambia vida, por eso dice que es vida, porque ella cambia vida. Ella es dinámica, tiene fuerza, produce movimiento al que presta oído para ella. Pero el que no presta oído simplemente será un texto más, una literatura más que puede estar entre los libros que haya leído. Hay muchas personas que se han leído 3, 4 y 5 veces la Biblia y la tienen como simplemente una literatura muy bonita, pero de ahí a ponerla en práctica hay mucha distancia. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, pero al que presta oído a ella, el que presta oído a ella quiere decir que la pone por obra. Deja de actuar y de pensar, de actuar como antes pensaba, y empieza a actuar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que ella manda, porque ella lo que quiere es renovar nuestro entendimiento. La única forma de nosotros poder cambiar nuestra manera de vivir o de actuar es cambiando nuestra manera de pensar, y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios va destinada ya a renovar nuestro entendimiento, a renovar nuestra forma de pensar. Entonces vemos aquí que hay factores que impiden
que el hombre se convierta a Cristo. Es el amor a la riqueza, el amor al dinero, el amor a las posesiones, que pone ante todo. A veces también el amor a la familia es exagerado. Tenemos que amar a la familia, sí, pero primero a Dios sobre todas las cosas. Hay personas que dicen, no, mis hijos son mis ojos. No, eso ya es idolatría, caemos en idolatría. Nuestros ojos, nuestro pensamiento debe ser nuestro Señor Jesucristo. A Él debe ser toda nuestra alabanza, nuestra gloria. A Él toda nuestra alabanza hacia Él. Y obviamente ese amor que tenemos a Dios lo reflejamos obviamente a nuestra familia, pero primero a Dios sobre todas las cosas. Les invito a que abran su Biblia en Marcos 4:14. Aquí vamos a ver factores que impiden que el hombre se convierta a Cristo. Marcos capítulo 4, verso 14. Aquí vemos la parábola del sembrador. Aquí nos enseña la palabra, ¿quién es el que siembra? ¿Qué es lo que se siembra? ¿Y cómo es el suelo donde va a caer la semilla? Lo que se siembra obviamente es la palabra de Dios. Siempre se va a sembrar palabra. No podemos sembrar dinero. El dinero no es para sembrarlo. El dinero es para invertirlo y para ayudar a otra persona. Lo que se siembra es la palabra de Dios, es la semilla. ¿Y dónde se siembra la palabra de Dios? En los corazones. El suelo que habla aquí esta parábola es los corazones de las personas. Bueno, vamos a mirar lo que nos dice Marcos capítulo 4, verso 14. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Cuando usted sale a predicar la palabra, cuando usted le habla a alguien de la palabra de Dios, usted es un sembrador, usted está llevando la palabra de Dios. Y el verso 15 nos dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pues después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se fue sembrada en sus corazones. Esto se refiere a que algunas personas escuchan, ¿verdad? Escuchan la palabra, pero como no tienen discernimiento, no tienen amor hacia la palabra de Dios, no distingue entre lo que es bueno y lo que es malo, porque esa distinción solamente la puede hacer el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Como no distinguen lo que es bueno y lo que es malo, pues terminan no sometiéndose a Dios. Resisten hasta la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo. ¿Cuál es el diablo? Los malos pensamientos que nos vienen en un momento dado. Resistir al diablo y este huirá de vosotros. Los malos pensamientos los dominamos con base en la palabra de Dios, sometiendo nuestros pensamientos a la palabra de Dios, resistiéndonos a hacer las cosas malas. Y eso solamente lo podemos hacer cuando tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Podemos nosotros discernir entre lo bueno y lo malo. Sigue diciendo el verso 16 del capítulo 4 de Marcos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero como no tienen raíces en sí, sino que son de corta duración, porque viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces vemos aquí que hay personas que reciben la palabra de Dios y la reciben con mucho gozo, pero como no la entienden, no la escudriñan, cuando viene la tribulación, la persecución, la tribulación, porque cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, vienen tribulaciones, porque nos vienen las ganas de hacer cosas indebidas y nuestra mente va a estar luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa de no hacerlo. Esa es la tribulación, de no pecar, ¿verdad? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios y nos frenamos a la palabra de Dios. Porque el que es inconverso, el que no conoce la palabra de Dios, él no tiene esa clase de tribulaciones, simplemente peca, porque esa es su naturaleza. Pero el que conoce la palabra de Dios, pero no aplica la palabra, no la aplica, ¿qué pasa? Esa tribulación termina apartándolo. Y también las persecuciones, porque cuando nosotros empezamos a vivir la palabra de Dios, vamos a tener persecuciones, van a hablar de nosotros, nos van a criticar, y eso es normal, eso está profetizado que va a suceder, que va a venir la persecución. Tenemos que saberla soportar. Por eso, en Hechos 20:22, mira lo que nos dice, cómo tenemos que comportarnos nosotros. En Hechos 20:22 nos dice, ahora he aquí, dice el apóstol Pablo, he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu por todas ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto es diferente al Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Que dice que el Espíritu le revela que va a tener posesiones, que va a tener ganancias, que va a tener bienes, que va a tener tantas cosas. Aquí el Espíritu le revelaba al apóstol Pablo. ¿Qué le revelaba? Que iba a tener tribulaciones, que iba a tener prisiones y tribulaciones le esperaban al apóstol Pablo. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 24. Pero en ninguna cosa hago caso. O sea, no importa si voy a tener tribulaciones, si voy a tener persecuciones por seguir al Señor, que vengan, bienvenidas sean. Entonces dice el apóstol Pablo. Pero ninguna cosa hago
caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el verdadero cristiano, que no le importa si hay tribulaciones, si lo están criticando, si hay persecuciones por predicar la palabra de Dios, por ser cristiano. Eso va a venir, eso está profetizado. Así que si lo están persiguiendo, si están hablando mal de usted porque es cristiano, gócese, porque eso quiere decir que va por el camino correcto. Pero si usted lo alaban por ser cristiano, porque esta persona hace buenas obras y cosas que al mundo le agrada que usted haga porque es cristiano, pues va por un mal camino. El mundo nos va a aborrecer. Eso está improvisado. Nuestro Señor Jesucristo decía, el mundo os aborrecerá porque a mí me aborrecieron primero. Dios es nuestro Señor Jesucristo. O sea que está profetizado. Y si usted lo aborrece por ser cristiano, acuérdese que va por el camino correcto. Y que van a venir también tribulaciones. Entonces, el que siembra la palabra somos nosotros cuando sembramos la palabra. Y cuando nosotros sembramos la palabra, no tenemos que preocuparnos si causa efecto benéfico o no lo causa. Simplemente nuestra misión es predicar. El que convence es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el que convence es el Espíritu. Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Cuando llega el Espíritu Santo a la vida de la persona. Nuestra misión no es convencer, nuestra misión es predicar la palabra de Dios. Sigue diciendo el verso 18 del capítulo 4 de Marcos. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos y los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. O sea que hay personas que aceptan la palabra con gozo, al igual que los anteriores que cuando llegó la tribulación y la persecución se apartaron. Pero hay otros que la aceptan con gozo, pero quieren la palabra nada más para beneficio propio, para que Dios satisfaga sus necesidades, para que Dios los sane, para que Dios los prospere, para que Dios haga cosas, para que Dios los haga ricos. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los afanes del mundo. Los terminan apartando de la palabra de Dios, porque cuando ven que Dios no cumple sus deseos, terminan apartándose. Cuando ellos buscan a Dios, buscan la palabra de Dios solamente para satisfacer sus necesidades y hacerse ricos. Por eso la palabra de Dios nos dice que por nada estemos afanosos. O sea, si estamos enfermos, si estamos padeciendo una necesidad, no nos afanemos por eso, pongamos la mirada en Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía siempre, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Qué es la añadidura que a veces estamos necesitando? La sanidad física, ese dinero que estamos necesitando, que estamos en apuro, apremiante. El Señor lo conoce, tenemos que esperar en Él y orar como orar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si tú quieres, pasa esta copa, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pase, quítame esta copa de mí, o quítame esta amargura, o quítame este problema. Si tú quieres, pero que no se haga mi voluntad, sino como tu voluntad. Que la voluntad de Dios permanezca siempre en nuestra vida. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que pasa es que no la aceptamos. Casi siempre queremos que se haga nuestra voluntad. Y le pedimos a Dios y le decimos que haga, Señor, tu voluntad. Pero empezamos a pedir cosas que son nuestra voluntad. Aprendamos a pedir como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Si quieres, quita esta copa de mí. O sea, si quieres, ayúdame en este problema. Pero que no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Esa es la verdadera oración de un verdadero cristiano. Entonces, por nada estemos afanosos, para nada, sino que presentemos nuestras necesidades en oración. Mire lo que nos dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, no exigencia, y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, no podemos exigirle nada a Dios. Nosotros no somos quien para exigirle nada a Dios. Nosotros tenemos que rogarle con toda oración y ruego y acción de gracia, y dándole gracias al Señor. Y tenemos que darle gracias a Dios por la circunstancia por la que estemos pasando, sea buena, sea mala, sea regular. Tenemos que dar gracias a Dios por todo. Así como dijo Job, ¿verdad? Tenemos que dar gracias a Dios solamente por las cosas buenas y por las malas no. Con todo, y esto nunca pecó Job con sus labios. O sea, que nosotros cuando vemos que malas las cosas que nos están pasando, podemos estar maldiciendo a Dios indirectamente, porque no estamos aceptando su voluntad. Dios a veces permite que pasemos por el fuego para probar nuestra fe. Entonces tenemos que aceptar siempre la voluntad de Dios. Para concluir, las riquezas materiales que nosotros tenemos, ¿cuáles son esas riquezas materiales? No solamente se refiere a materiales físicos, a los bienes físicos, sino también a nuestra familia, nuestra propia vida. Si no se usan para expresar nuestro amor por Dios y para glorificarlo a Dios, podríamos entrar en
idolatría. O sea, esa riqueza que nosotros tenemos, los bienes, la familia y la vida propia debe usarse para expresar nuestro amor a Dios, ese amor que tenemos a Dios, manifestarlo a nuestra familia y obviamente ayudar al prójimo, al necesitado. Pero todo esto se utiliza para glorificar a Dios. Todos estos bienes deben ser para glorificar a Dios. Y se pueden constituir en ídolos o en obstáculos para alcanzar el reino de los cielos. Entonces, dejemos de pensar que solamente cuando se habla de rico que no quiso dejar su posesión y que por eso no alcanzó el reino de los cielos, se refería solamente a los ricos materiales. No, hay muchas personas que son ricas también, pero no solamente de bienes materiales, sino que ponen a su familia, a sus seres queridos, más que el amor a Dios. Nada más miran por esos ojos. Y cualquier pelea, cualquier discusión que tienen, seguida se apartan del Señor por cualquier cosa. Eso se llama idolatría. Tenemos que mantener con la mirada puesta en Dios, no importa la circunstancia por la que estemos pasando. Tenemos que amar a Dios más que todas las cosas, más sobre todas las cosas que tengan a nuestro alrededor y al prójimo como a nosotros mismos, pero que nuestros bienes, ya sea nuestra familia, nuestra vida propia, no debe ser obstáculo para servir al Señor. Tenemos que mantener y seguir adelante. Por eso en Lucas 9:62, mire lo que nos dice en Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, o sea, mira las contaminaciones del mundo, que eran esos amores excesivos a los bienes, a la familia, a la vida propia, es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira atrás, o sea, vuelve a ser lo que antes era. Entonces, eso demuestra que no es apto para el reino de Dios. Tenemos que seguir adelante y dejar lo que dejamos atrás, ya quedó atrás. Entonces, es responsabilidad de parte de nosotros amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo con nosotros mismos. Que nuestra familia no sea un obstáculo para servir al Señor y que tampoco la dejemos de amar. Cuando la Biblia nos habla de aborrecer a nuestra familia, no quiere decir que la apartemos, sino que la amemos menos de lo que amamos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, que nuestra riqueza, que nuestras riquezas materiales no sean obstáculos para servir al Señor, porque se constituiría en idolatría y esa idolatría sería un obstáculo para alcanzar el reino de los cielos, sino que toda nuestra mirada, toda nuestra perseverancia esté buscando el reino de Dios y su justicia, y que los bienes materiales, nuestra familia y la vida propia sea una forma de expresar nuestro amor por Dios hacia esas personas y para glorificarlo a Él. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y este ha sido el mensaje por el día de hoy. Espero que lo atesoren en sus corazones y lo más importante, que lo pongan por obra.